Bien, en esta lección vamos a ver cuál es la forma de la derivada de una función de variable compleja, pero en coordenadas polares, utilizando un resultado que ya demostramos en una primera lección, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Entonces, vamos a pensar que nuestra función de variable compleja se puede escribir en forma rectangular como la suma de dos funciones de coordenadas polares, es decir, u de r, teta más i por v de r, teta. Entonces nos interesa saber una expresión para la derivada de la función con respecto de z. Bueno, para esto vamos a utilizar pues la regla de la cadena, dado que tenemos funciones de r y de teta. Es decir, que si nosotros queremos calcular la derivada de f con respecto de z, esto va a ser la derivada parcial de u con respecto de r por la derivada parcial de r con respecto de z, más la derivada de u con respecto de teta por la derivada de teta con respecto de z. Esto, bueno, pues simplemente es utilizando la regla de la cadena. Por otra parte, pues hacemos lo mismo, pero ahora con v, sería la derivada de v con respecto de r por la derivada de r con respecto de z, más la derivada de v con respecto de teta por la derivada de teta con respecto de z. ¿Ok? Entonces, aquí es donde tenemos que recordar cuál es la relación entre r y teta con la variable z. Es decir, sabemos que z es igual al número complejo x más y por y, donde en coordenadas cartesianas f de z se puede escribir como u de x, y más i de v x, y. Entonces, en coordenadas polares sabemos que r se define como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, mientras que teta se define como la tangente inversa de y entre x. Entonces, bueno, tenemos que transformar estas dos funciones a funciones de z y de z conjugado, porque estamos viendo que estas derivadas son con respecto de z. Entonces, sabemos, por ejemplo, que si nosotros multiplicamos z por z conjugado, obtenemos el módulo de z, ¿cierto? Al cuadrado, pero sabemos que z es esto. Entonces el módulo de z al cuadrado va a ser simplemente x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo que podemos ver que r es igual a la raíz de z por z conjugado. ¿Ok? Digamos que esta es una forma de expresar r en función de z y z conjugado. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer en el caso de teta? Bueno, de igual forma, de nuestros cursos básicos de variable compleja, sabemos que z en expresión polar se puede escribir como r por e a la i teta, de donde, bueno, podemos ver que z entre r, pero r es esta expresión de aquí, sería la raíz de z por z conjugado, pues es igual a e a la i teta. Luego podríamos tomar el logaritmo natural de las dos funciones de esta ecuación. Entonces tenemos logaritmo natural de z entre la raíz de z por z conjugado igual al logaritmo natural de esta función. Pero el logaritmo natural de esta función nos va a permitir bajar el exponente el i teta del exponente y tomar el logaritmo natural de e, pero eso es 1, entonces esto nos queda i teta, de donde podemos ver que teta en función de z y de z conjugado es igual a menos i logaritmo natural de z entre la raíz de z por z conjugado. Bien, entonces con estas dos expresiones, esta de aquí y esta de aquí, ya somos capaces de encontrar estas derivadas de r y de z que corresponden a la derivada de f con respecto de z. Entonces, bueno, pues vamos a proceder a calcularla. Sería la derivada con respecto de z de r, pues sería
Bueno, esto lo podemos ver como, por ejemplo, raíz de z conjugado por la raíz de z. Y la derivada de la raíz de z con respecto de z, pues sería 1/2 de z a la menos 1/2. Entonces esto es igual a la raíz de z conjugado entre 2 por la raíz de z. Aquí vamos a multiplicar por la raíz de z conjugado arriba y abajo. Así. Y bueno, esto va a ser z conjugado aquí entre 2 por la raíz de z por z conjugado, pero eso es r. Entonces aquí tenemos z conjugado entre 2r. Y bueno, esta es la derivada de r con respecto de z. Bien. Ahora tenemos que encontrar la derivada de teta con respecto de z. Entonces vamos a utilizar esta función de aquí y tenemos la derivada de teta con respecto de z va a ser menos i. Y pues tenemos la derivada de un logaritmo. Sabemos que si derivamos un logaritmo, obtenemos la derivada de lo que está adentro del logaritmo entre esto mismo, la función. Entonces sería la derivada con respecto de z entre la raíz de z conjugado entre z entre la raíz de z conjugado. Así. Entonces, viendo esto, nos interesa calcular la derivada con respecto de z entre la raíz de z conjugado. A ver, ¿y esto cómo nos conviene verlo? Bueno, esta z la podemos ver como raíz de z por raíz de z, que se puede cancelar con esta raíz de z que está aquí, y esto es igual a la derivada con respecto de z de raíz de z entre raíz de z conjugado, y esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de z conjugado por 1/2 de z a la menos 1/2. Esto va a ser 1 entre 2 raíz de z conjugado por raíz de z, ¿cierto? Pero nuevamente, esto sería pues, bueno, nada más esto, ¿verdad? Sería r. Entonces, obtenemos que, a ver, esto es 1 sobre 2r. Y la derivada de teta con respecto de z es igual a menos i por 1 entre 2r entre z entre r, ¿cierto? Aquí debía haber puesto desde un principio que esto es igual a r. Entonces, bueno, podemos ver esto como las r se cancelan y nos queda menos i 1 sobre 2z. Entonces, tenemos que la derivada de teta con respecto de z va a ser menos i entre 2z. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a retomar la expresión de la derivada de f con respecto de z. Bien, aquí reescribí la expresión que habíamos encontrado para la derivada de f. Y estas son las dos formulitas que acabamos de encontrar para las derivadas. Y estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a sustituir todos estos resultados en la fórmula de la derivada de f. Entonces, nos interesa que todas las derivadas estén expresadas en términos de la misma variable. Es decir, por ejemplo, con respecto de r o con respecto de teta. A fin de cuentas, cambiar de una variable a la otra lo podemos hacer fácilmente utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esto lo vamos a ver más claramente al final, ya que tengamos una expresión final. Sin embargo, por ahora vamos a quedarnos con la idea de que solamente queremos derivadas con respecto de r. Entonces, por lo tanto, esta derivada de u con respecto de r se va a mantener igual y multiplica a la derivada de r con respecto de z, que sería z conjugado entre 2r. Luego, más la derivada de u con respecto de teta. Pero eso, utilizando Cauchy-Riemann, es menos r por la derivada de v con respecto de r. Entonces sería menos r, la derivada de v con respecto de r, por la derivada de teta con respecto de z, que es menos i entre 2z. Y luego, más i, la derivada de v con respecto de r, por la derivada de r con respecto de z, que sería z conjugado
entre 2r más la derivada de v con respecto de teta, que utilizando Cauchy-Riemann sería pues esta fórmula de aquí, que sería r por la derivada de u con respecto de r, ya despejando. Entonces sería r, la derivada de u con respecto de r, por la derivada de teta con respecto de z, que sería menos i entre 2z. Ahora vamos a simplificar un poco esta situación. Sería aquí la derivada de u con respecto de r, z conjugado entre 2r, más r i entre 2z por la derivada de v con respecto de r, más i por z conjugado entre 2r, la derivada de v con respecto de r, menos i r entre 2z, la derivada de u con respecto de r. Bien, ahora claramente nos interesa que no aparezca z y z conjugado. Entonces tenemos que desaparecerlos. Sabemos que para transformarlas a coordenadas polares, pues utilizamos la relación nuevamente z igual a r por e a la i teta, de donde z conjugado sabemos que es r por e a la menos i teta. Entonces vamos a desarrollar un poco esta expresión y a sustituir los valores de z y z conjugado para ver que obtenemos que la derivada de f con respecto de z es igual a la derivada de u con respecto de r por z conjugado, que sería r e a la menos i teta entre 2r más r por i, o i por r mejor, entre 2 por z, que sería 2r e a la i teta, por la derivada de v con respecto de r, y luego sería más z conjugado r e a la menos i teta entre 2r por la derivada de v con respecto de r, y luego si multiplicamos este menos con las i's al cuadrado se va a volver positivo. Entonces vamos a tener r entre 2 por z, que sería 2r e a la i teta, por la derivada de u con respecto de r. Bien, y aquí me faltó una i. Entonces vamos a agrupar ahora por parte real y parte imaginaria, además de que vemos que podemos simplificar estas r's, y las e a la i teta las vamos a subir al numerador como e a la menos i teta. Entonces nos va a quedar la derivada de u con respecto de r por e a la menos i teta sobre 2 más e a la menos i teta sobre 2 por la derivada de u con respecto de r, y luego más i por e a la menos i teta sobre 2 por la derivada de v con respecto de r, y luego sería más e a la menos i teta sobre 2 por la derivada de v con respecto de r. Y bueno, como vemos que estas dos cantidades son lo mismo, pues las podemos sumar, de tal forma que vamos a obtener que la derivada de f con respecto de z, pues sería e a la menos i teta por la derivada de u con respecto de r, más i por e a la menos i teta por la derivada de v con respecto de r, ¿cierto? Ya nada más, factorizando e a la menos i teta, nos queda e a la menos i teta por la derivada de u con respecto de r, más i por la derivada de v con respecto de r. Perfecto, esta ya sería la derivada de la función con respecto de la variable r. Ahora, utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, podríamos expresar la derivada de f con respecto de z, pero ahora en términos de derivadas con respecto de teta. Entonces, simplemente tenemos que la derivada de f con respecto de z va a ser igual a e a la menos i teta por la derivada de u con respecto de r, que es 1 entre r por la derivada de v con respecto de teta, más i por la derivada de v con respecto de r, pero eso es menos 1 entre r por la derivada de u con respecto de teta, ¿cierto? Y bueno, esto ya nada más nos queda que es e a la menos i teta por, bueno, podríamos factorizar esta r.
tendríamos la derivada de v con respecto de teta menos i por la derivada de u con respecto de teta. Perfecto, entonces esta es otra forma de expresar la derivada con respecto de la variable compleja en términos de pues, las derivadas de las funciones que componen a la función f, pero en términos de las coordenadas polares.